Muy bien, en el marco del 11º Congreso de la Unión Iberoamericana de Municipalistas en San Juan, vamos a dialogar con el doctor Allan Rosenbaum, que ha sido el primer disertante, y vamos a pedirle colaboración a Cristina Rodríguez para la traducción correspondiente. La primera consulta, usted se refirió a un proceso de descentralización para lograr el desarrollo económico de nuestros países, pero dejó entrever, o al menos eso interpreté, que para producir ese proceso de descentralización tiene que darse primero un cambio en la concepción política y fundamentalmente un cambio en la concepción del poder político. ¿Esto es así? Well, obviously, in local democratic institutions, that requires substantial citizen participation and citizen involvement. And where that is not present, it does take a lot of work and often a lot of time to achieve that. I spoke of the role of local government in democratic institutions. That is not a role that occurs overnight. It's a role that takes, in many cases, decades of work to build. Sí, efectivamente él habló del proceso de descentralización en su presentación y el vínculo que existe entre los procesos de descentralización y el desarrollo económico local, pero que también es obvio, como usted bien interpretó, que la participación ciudadana es un concepto clave dentro de estos procesos de descentralización, que son procesos que toman tiempo. Cuando aspectos participativos ya existen, es más fácil iniciar procesos de descentralización y es más fácil tal vez cambiar la dinámica de la política. Sin embargo, en aquellos países donde no existe una tradición de descentralización, una tradición democrática con instituciones locales fuertes, es a veces más difícil poder iniciar el proceso, no necesariamente imposible, pero toma tiempo, a veces décadas, lograr esos cambios. Fundamentalmente, y en ese terreno, ¿qué rol le asiste al ciudadano, al hombre común, a la hora de ocupar estos espacios de participación y cambiar este concepto cultural político, sobre todo de la política en Latinoamérica? What role do you see for the citizen, the average citizen, in this process of decentralization, in launching citizen participation initiatives, and in being able to change this old concept of what traditionally is politics in Latin America? How does the citizen play a role? Well, again, if you're going to change from a system that is fairly limited in terms of citizen involvement, then you need to begin to mobilize the citizenry, develop techniques. Often it does require support from outside organizations and outside institutions to develop the capacity to do this. Como le mencionaba anteriormente, si estamos partiendo de la base donde la participación es poca o donde el ciudadano no tiene un rol importante desde el principio, desde la base, obviamente se requiere poder movilizar al ciudadano común. Es necesario que el ciudadano se organice, se autoconvoque y ponga un poco sobre el tapete el tema. A veces esta movilización de la ciudadanía requiere de apoyo externo, requiere de organizaciones que son capaces de ayudar, de fortalecer este proceso y que sin duda es un proceso que también, como había dicho al inicio, toma tiempo. Often institutions that have been very insular and very closed don't adapt to changing conditions, and sometimes they collapse of their own weight. Sí. Cabiendo la aclaración que obviamente en aquellas sociedades donde las instituciones políticas o las instituciones del poder están enclavadas o son cerradas, es muy difícil cambiarlas y muchas veces se resisten al cambio y es un proceso que toma tiempo, pero también ha sucedido instancias en que estas instituciones cerradas, instituciones no abiertas al cambio, han colapsado bajo su propio peso, han sido tan poco eficientes que terminan colapsando bajo su propio peso. Por último, y agradeciéndole el tiempo que nos ha brindado, entre el deber ser y lo que en realidad sucede, especialmente y particularmente en Latinoamérica, ¿cuán lejos está una cosa de la otra? ¿Cuánto tiempo por delante sería necesario para producir estos procesos de participación ciudadana y al mismo tiempo de descentralización?
Finally, and thanking you for the time, he would like to ask you, in your opinion, what do you think is the time that would go by between what should be and what actually is in Latin America? That's very hard to predict. What we're talking about essentially is building democratic institutions, and building democratic institutions is always a difficult and fragile process with, 2 steps forward, 1 backward, sometimes 1 forward and 2 backward. And so trying to do a prediction of that is very difficult. Poder predecir los tiempos es obviamente una pregunta muy difícil de contestar. Cuando estamos hablando de fortalecer instituciones democráticas, estamos hablando de procesos y de procesos que toman tiempo. Lo importante es el camino, el hacerlo. Él dice, a veces damos un paso adelante y 2 atrás, a veces son 2 pasos adelante y muchos más hacia atrás. Lo importante es tener la consistencia de saber que es posible llegar al cambio. Muchísimas gracias a ambos, han sido muy amables. Gracias. Thank you very much. It's my pleasure. Thank you very much. El placer es mío, muchísimas gracias. Muchas gracias. Personas que trabajan con personas para las personas. Enrédate con nosotros.